Mire, otro cangrejo. Bienvenidos a un video súper interesante, en el cual estaremos entrevistando ni más ni menos que al creador de uno de mis mods favoritos de Half-Life, el Zombie Edition. Para ser más exactos, esta maravillosa experiencia de controlar a un Headcrab y zombificar fue realizada por el equipo de desarrollo llamado Formaver Team, quien fue creado por Shooter Andy, seudónimo que utiliza el creador de Zombie Edition. Hace unos días, conversando con un amigo sobre las temáticas del canal, salió el tema de que el Zombie Edition ha sido el mod que le he dedicado más videos y variedad de gameplays, y hasta tengo el primer tutorial con este mod, jaja. Ahí dejaré la lista de reproducción por si quieren verlos. Así que me di cuenta que sería bueno ver qué otras cosas puedo indagar sobre él, ya que es de mis favoritos. Entonces pensé que sería una buena idea poder conocer el detrás del desarrollo de este tan original mod. Entonces les escribí un mensaje en inglés. Y sorprendentemente recibí respuesta. Súper buena onda el creador. Pero me dijo que se sentiría incómodo en una entrevista con videollamada, aparte que nuestro dominio en inglés no es tan bueno. Así que le dije que sería solo entrevista digital. O sea, a lo chat. Y luego yo leería con una voz electrónica nuestra conversación. Y le pareció perfecto. Y bueno, sin más que decir, pasamos a la entrevista. Buenas noches, Shooter Andy. Soy fanático de tu mod Zombie Edition y tengo un canal donde lo he jugado varias veces, ya que combina perfectamente con el tema de mi canal. Me gustaría hacerte una entrevista sobre tu experiencia en el desarrollo del proyecto. Hola. Siempre es agradable ver a alguien todavía disfrutando de esta pequeña modificación que yo y el equipo hicimos hace años. No creo que me sienta cómodo con una entrevista en vivo, especialmente porque el inglés no es uno de nuestros principales idiomas, pero si tienes alguna pregunta, podría responderla en texto. No te preocupes. Me parece perfecto. Luego yo leo tus respuestas con un lector de texto con el avatar que usas. Muy bien. El mod Zombie Edition ha sido uno de los mods más interesantes que se han hecho, ya que por primera vez, por lo que sé, podíamos controlar a un Xeniano. Y también tener diferentes habilidades para adquirir. Gracias a su originalidad y buen desarrollo ha tenido muy buenas críticas a lo largo de estos años. Muchos resaltan sobre todo el hecho de poder tener una perspectiva de Headcrab y zombie. Algo muy llamativo. Entonces, ¿nos podrías contar un poco sobre ti? Soy de Rusia. Actualmente tengo 30 años. He disfrutado de varias cosas relacionadas con la creación de mods desde que era niño. Intenté hacer mapas para Duke Nukem 3D y escenarios para StarCraft y Warcraft 3 antes de acceder a las herramientas de modificación más complejas de Half-Life. Ninguno de esos intentos afortunadamente sobrevivió hasta nuestros días. Ah, genial, entonces ya se notaban ahí los indicios del modding. ¿Y cómo aprendiste a desarrollar mods para Half-Life? Supongo que aprendí a desarrollar mods de la misma manera que la mayoría de la gente. Fui a los foros de modding y molesté a las personas más conocedoras con preguntas básicas. Eso sí, esto fue cuando estaba en la escuela media y secundaria. Básicamente no sabía nada sobre temas más complicados como la programación, y mucho menos sobre los detalles del motor Gold Source, la forma de trabajar con modelos, animaciones, etc. Entiendo. Aunque es interesante que a temprana edad hayas podido organizarte muy bien para el inicio y culminación de un proyecto bastante bueno. Porque a veces uno quiere pensarlo hacer algo y solo lo imagina. Pero otra cosa es realmente terminarlo. Sinceramente creí que el mod lo habían desarrollado ya señores mayores y todo eso. ¿Y en qué te enfocaste? ¿Cuál era tu especialidad en el desarrollo de los mods? Estudié programación. En 2008 ya estaba en la universidad, y esa era mi especialidad. Pero ese fue solo mi segundo año estudiando. Y no había muchas cosas que me enseñaran en cuanto a programación que no supiera ya en ese momento. Actualmente, estoy empleado como programador diseñador de interfaz de usuario. Genial. También me interesaba la programación, pero sé que no es mi fuerte. ¿Cómo nació la idea de este mod? Desearía que me hicieras estas preguntas hace 12 años. Creo que fue una idea que alguien arrojó de broma en un foro, sobre un modelo de manos de zombie, más el reemplazo de animación para la palanca. Pensé que esto no se había hecho antes y seguí adelante. Muy bueno.
Mayormente las cosas que salen de manera espontánea son las mejores. Justamente estuve buscando ese foro donde publicaron por primera vez unas manos zombie, pero no pude encontrar nada. Luego de saber que tenías una buena idea para hacer un mod, ¿cómo encontraste o reuniste al equipo de desarrollo? La mayoría del equipo de desarrollo eran los clientes habituales del foro temático ruso Half-Life Ru, sorprendentemente aún existente. Estuve publicando actualizaciones regulares allí y preguntando si alguien quería ser parte del proyecto. Y algunas personas dijeron que sí. Muy interesante que dicha página rusa de Half-Life aún siga vigente. Aquí encontré 3 publicaciones tuyas y una donde te saludan por tu cumple. Las relacionadas al mod son las siguientes. Presentación por primera vez del proyecto a desarrollar, una encuesta sobre el proceso de desarrollo y otra de lanzamiento de una versión alfa del mod, que ni siquiera en la página mod se publicaron. Lamentablemente todos los enlaces a esas pruebas alfas están rotos. Aunque sí pude encontrar capturas de la versión super antigua, que son bastante interesantes y las iré mostrando en el transcurso del video. Es una pena. Entonces, ¿cuántos eran en el equipo y cuál era la tarea de cada uno? El equipo real era yo, Biomes, mapeador y el creador del modelo inicial de manos de zombie, que se usó como base para la mayoría de las armas en el juego. Gennadich, mapeador. Sopik, fue responsable de algunos de los modelos, y Scrama, mapeador, también ofreció ayuda con la codificación. Por supuesto, un montón de otras personas me ayudaron con consejos, y algunos de los recursos para este mod, en particular, los modelos de alta definición, fueron creados por otras personas. Además, Tony Karenhin, en realidad escribió una canción para los créditos finales de este mod. Sí, sé que en los foros se van desarrollando las ideas en conjunto de las opiniones de los testers o usuarios en general. Y eso enriquece el sentido de crear ese tipo de comunidades. Y el tema musical que Tony Karenhin compuso para los créditos está brutal. Aquí pueden escucharlo. Ese mismo tema musical me sale en el menú de inicio también. Entonces, al tener ya al equipo, ¿cómo se organizaron y qué herramientas usaron? Bueno, las herramientas eran cosas estándar. Valve Hammer Editor, para mapas. Milkshake 3D, para modelos, etc. Estoy razonablemente seguro de que todos los demás estaban usando las mismas herramientas, aunque no lo pregunté personalmente. En cuanto a cómo se organizó, no creo que les haya dado más que sugerencias vagas sobre cuáles deberían ser los mapas. Entiendo. ¿Y cómo hicieron con los estudios? ¿O solo se dedicaron al proyecto? No, todo esto solo se hizo como un proyecto paralelo, de pasatiempo y diversión. Ah, vale. Cuéntame algunas anécdotas al realizar el proyecto. Una vez más, desearía que preguntaran sobre esto antes. Definitivamente hubo algunas anécdotas, en su mayoría relacionadas con fallas graciosas que resultaron en mis intentos fallidos de codificar cosas en el juego. Una vez, debido a una comprobación de condición olvidada, al presionar el botón recargar, para saltar del cuerpo del anfitrión como un headcrab, resultó en un rastro interminable de cuerpos sin cabeza. Jajaja. Luego, cuando estaba implementando Barnacles como arma, accidentalmente lo hice para que fuera posible unirlos a cualquier objeto, no solo a la geometría del nivel, para que pudieran adherirse a los enemigos y demás. Incluso pensé que de alguna manera podría convertirlo en una función del juego, pero implementarlo correctamente sería demasiado complejo. Y no se pudo hacer. Hubiera estado bueno poder tener al Barnacle para treparse por las paredes. Aunque quizás eso lo hubiera humanizado mucho al zombie, según mi opinión. ¿Y cómo se les ocurrió clasificar con 3 tipos de zombies para transformarse? He estado agregando características y armas durante un tiempo en ese momento en el desarrollo, y luego pensé, ¿qué pasaría si trato de agruparlos en clases de zombies? Eso haría que la jugabilidad sea más especializada dependiendo del camino que tomes, y también agregaría algo de sabor a la experiencia. Pronto surgió la idea de convertirlo en un sistema basado en los juegos de rol.
Ah, vale, entiendo. Después de todo, eso ayuda a que puedas terminar el juego unas 3 veces de manera distinta. Porque a la mayoría nos interesa probar todas las habilidades que nos pueda dar un juego. Y sobre las transiciones de zombificación, cuéntanos cómo se te ocurrió. Bueno, el pensamiento inicial fue el siguiente. La zombificación debería tomar algún tiempo, no debería ser instantánea, ya que eso rompería la tradición establecida, y sería perjudicial para la dificultad. También necesitaba ocultar algunas transiciones, por lo que enmascararlo con una pantalla negra era una solución obvia. Pero solo mirar una pantalla negra durante minutos sería extremadamente aburrido. Bueno, pensé que podría reducir la salud del Headcrab a 1 durante esa transición, para indicar que si hay algún enemigo cerca, podrían matarte muy fácilmente. Sin embargo, todavía tenía que darle a la inteligencia artificial enemiga unos segundos para hacerlo, por lo que todavía estarían mirando una pantalla en negro, pero que se puede mostrar allí. ¿Cómo representas esta transformación compleja visualmente? De ahí surgió la idea. Creo que me inspiré en cosas como los openings de secuencias de películas de superhéroes, que eran populares antes como Spider-Man y X-Men, los cuales tuvieron la transformación mutación mostrada a través de la inmersión rápida en el código genético. Esa fue también mi primera experiencia, al tener que pensar en cómo diferentes personas podrían responder a lo que haces. Honestamente, no consideré cómo las personas con epilepsia podrían reaccionar ante esto. Simplemente no se me pasó por la cabeza en ese momento. Así que he implementado una forma de eliminar esas transiciones inmediatamente, después de saber que podría ser dañino. Cierto. Tampoco se me pasó por la mente lo de las epilepsias. Es bueno saber que se puede quitar eso si es que te afecta. Así que para los que vean esta entrevista y no hayan podido jugar al juego porque les afecta mucho esas transiciones de imágenes, pueden desactivarla de esta manera. Escriben esto en su consola y lo desactivarán. Para activarlo, simplemente cambian el 0 por el 1. Eso lo especifica el creador en la página del mod. Bueno. Otra cosa que me causa curiosidad es quién diseñó el icono. Yo lo hice. Todo el diseño gráfico fue hecho por mí. El icono en sí se basó en un modelo de Headcrab de Half-Life 2. Realmente no recuerdo por qué exactamente los del 2. Interesante que no sea la silueta de un Headcrab de Half-Life 1. ¿Y qué fue lo más difícil de hacer? La codificación, definitivamente. Todavía hay algunos errores muy obvios que no pude eliminar sin importar cómo lo intenté. El ejemplo más obvio es el sonido de pasos humanos para el Headcrab que controlamos. Créeme, he tratado de resolver eso durante bastante tiempo. Tienes razón. Cuando uno camina como Headcrab suenan pasos de humano. No sé qué tipo de sonido podría reemplazarlo ya que prácticamente no hacemos ruido al caminar. ¿Y en cuánto tiempo realizaron el mod? Es difícil decirlo con certeza, especialmente ahora. La mayor parte del trabajo se realizó durante el 2006 hasta 2008. Pero creo que ya había comenzado un tiempo atrás. Ah, vale. Pues si se organizaron bien para no perder el ritmo y terminar el proyecto. Llegaron a ganar dinero con el mod. No, nadie ganó un solo centavo con este mod. Entiendo. ¿En cuánto tiempo consideraste que el Zombie Edition era un éxito? En realidad, se volvió sorprendentemente enorme, para mí, de todos modos, casi de inmediato. Probablemente sigue siendo la cosa más grande que he hecho, en lo que respecta a cuántas personas lo conocen. Sí, me imagino. He visto gameplays que tienen millones de visitas. ¿Aún sigues en contacto con tu equipo de desarrollo? No, todos se separaron poco después. Una lástima. Aunque cada uno debió querer buscar su propio camino. Cuéntanos qué otros proyectos has hecho aparte del Zombie Edition. En realidad, hice bastantes cosas pequeñas. Recuerdo que hice mi propia versión del mod G-Man Invasión, un mod con cada monstruo y NPC reemplazado por G-Man. Hice varios modelos de monstruos de Half-Life, basados en los diseños originales de Rising Dawn. Participé en al menos un mod como mapeador. Desafortunadamente, ninguno de esos archivos parece haber sobrevivido, o al menos, no puedo encontrarlos ahora. Hubiera estado bueno ver esas pruebas. Y ahora la pregunta que muchos quisieran hacerte y que hagas realidad. ¿Harías un Zombie Edition 2 con el motor Source? No, no es que tenga nada en contra del motor Source, es solo que lleva mucho tiempo. El tiempo que ya no tengo. ¿Y si de alguna manera los fans financiaran el desarrollo, lo considerarías?
Hay muchas personas que desean una parte 2 de este mod. Aún lo dudo. Digamos que sucede. Digamos que acepté dicha responsabilidad, y a pesar de mi falta de experiencia, logro producir un mod de calidad aceptable de alguna manera. Pero luego ¿qué? Necesitaría otra fuente de ingresos, lo que significa encontrar otro trabajo, ya que dudo que alguien me dé la bienvenida a mi trabajo actual después de un año o más de ausencia. Así que, desafortunadamente, esa época ha pasado para mí. Sin embargo, si alguien más crea un proyecto así, tienen toda mi bendición para hacerlo. Sí, lo entiendo. Ahora tienes un trabajo y pues lo de realizar mods no es algo seguro en el sentido económico. Pero muchachos, ya escucharon que podríamos hacer nosotros un Zombie Edition 2. Pero para eso tendríamos que reclutar a gente que sepa de programación avanzada en Source o haya hecho mods de Half-Life 1. Si están interesados y tienen experiencia con cualquier tipo de tarea de modding, ya sea crear mapas, programación, animación, crear modders, me avisen a ver si podríamos juntar un grupo y poder realizar dicho proyecto. O quizás ya tengan un equipo de desarrollo. Ya se verá. Y bueno, ahora fuera del Zombie Edition, ¿cuáles son tus mods favoritos de Half-Life? Hace tiempo tuve un montón de ellos. Además de los oficiales, claro. Realmente desearía poder encontrar esa lista de mods que tenía entonces. Por desgracia, ahora se ha ido para siempre. Recuerdo la trilogía de Hunger, pero desafortunadamente apenas puedo recordar nombres. El de Hunger lo jugué solo un par de veces. ¿Y cuál vendría a ser tu personaje favorito de Half-Life? Me gusta mucho Half-Life, pero seamos justos aquí. Half-Life 1 realmente no tiene personajes. O al menos no es un elenco enorme. Creo que siempre me gustó cómo se implementó G-Man en el 2, así como en el 1. ¿Y tu alienígena favorito? Oh, esa es una pregunta difícil. En Half-Life 1, yo diría, los Vortigaunts. Tal vez sea porque fueron los primeros alienígenas inteligentes que conoces, tal vez sea por sus ataques de rayos verdes, quién sabe. En Half-Life 2, probablemente serían los Striders. Ajá. Ahora que este año revivió la saga con Half-Life Alyx, ¿qué opinas de este juego? Deliberadamente, evité cualquier cosa sobre Half-Life Alyx, porque no tengo auriculares VR, y quiero experimentarlo sin spoilers, así que no puedo decirte nada ahora. Me parece genial. ¿Y qué otros juegos te gustan aparte de Half-Life? Muchos ahora. Ni siquiera me importa enumerarlos a todos, así que en su lugar, mencionaré solo uno que creo que es poco apreciado y relevante. Si disfrutaste del estilo artístico de Half-Life 2, definitivamente deberías ver la serie Dishonored, ya que tiene a la misma persona responsable, y ayuda a que el juego sea bastante sólido por sí solo. Ah, vale. Nunca lo jugué, pero ahora que lo busqué sí tiene un parecido a las ambientaciones de Half-Life 2. ¿Alguna red social en la que te puedan seguir? Aparte de mod.com. Claro, estoy en Twitter y YouTube con el mismo identificador para ambos. Pero dudo que cualquiera de estos sea interesante para los que estén interesados en esta entrevista referente a Zombie Edition, ya que cubren temas muy diferentes. Sin embargo, agradecería que más personas sigan mi página de DeviantArt. De vez en cuando dibujo cosas y las publico ahí. Son solo retratos, paisajes y algunas cosas técnicas, como mapas para juegos de mesa. Vale. Dejaré el link de tus redes sociales y canal de YouTube en la descripción del video. Ahora para terminar, unas palabras para todos los fans de Zombie Edition. Estoy sorprendido de que existan. Honestamente, tu respuesta a este pequeño mod ha sido una gran inspiración para mí, incluso más de una década después. Me encanta que pude brindarles algo que disfrutan. Además, si quieres probar y hacer algo con el mod, hazlo. Es posible que no tengas la oportunidad más tarde, y lo peor que puede suceder es que aprendas algo en el proceso. Genial. Gracias por tu tiempo en responderme. Podría escribirte si es que tengo alguna duda o algo importante. Claro. Saludos y gracias por tu interés y tus preguntas. Vale, gracias. Entonces, chicos, damos por terminada la entrevista. En realidad fue algo inesperado contactarme con el creador y encima que me responda rápidamente. Un agradecimiento para él, el equipo de desarrollo y las ayudas que recibió en los foros para la mejora y culminación de este mod. El Zombie Edition es el primer mod que jugué en el canal, y siempre tendrá un gran valor simbólico para mí y para mi especie. Muchas gracias por llegar hasta aquí. A ver si podemos hacer algo parecido en un futuro. Saludos y nos vemos en próximos videos. Chao.